¿Es el mal y el bien algo humano? ¿O tal vez la bondad y la maldad trascienden? En todas las culturas y en toda la historia de la humanidad se habla de demonios, seres que encarnan todo lo que está mal, la perversidad. Y en todas las culturas se piensa que es inteligente, que existe como nosotros, nos acecha y está en algún lado. Bienvenido a Más Allá, a esta noche, para que conozca la historia del demonio. Se le teme, se le odia, se le huye. La imagen del diablo, su historia y la de sus secuaces infernales ha sido una construcción colectiva desde hace 1700 años. Para algunos investigadores es solo el reflejo de la maldad humana y de las consecuencias de nuestros propios actos. Imágenes repulsivas, tentaciones y perversidades. Criaturas con nombres ensordecedores como Baal, Belcebú, Dagón o Pazuzu. Nombres que han sido utilizados en el cine en películas como Viene de Noche, del director Trey Edward Shults de 2017. Historias que siguen con nosotros y nos confrontan con nuestro lado más oscuro. ¿De dónde proviene este miedo? ¿De dónde proviene el demonio? Nos adentramos esta noche en su historia, aquí, en Más Allá. Una noche para hablar del demonio. Una noche para hablar de la maldad. ¿Es el demonio una proyección de nuestros más oscuros y bajos deseos? ¿O es el demonio algo que existe y que puede estar aquí atrás mío o atrás suyo? Incluso que podría estar dentro de usted. Y para hablar de eso he invitado a dos mujeres que admiro muchísimo, dos investigadoras, escritoras colombianas que han hecho una gran cantidad de investigaciones sobre la maldad y que han estado también cerca a la perversidad, no desde el punto de vista real afortunadamente, pero sí del punto de vista filosófico. Me acompaña aquí en estudio Rubiela Hernández Alvarado, que además nos conocemos y vea, le olvido el apellido y todos los días hablo con ella. Rubiela Hernández Alvarado, el diablo. Muy buenas noches. ¿Qué pensar de este tema y muchos más? Pues primero que todo, buenas noches. Muchas gracias, Esteban, por invitarme nuevamente al programa. Siempre es un placer preparar temas para venir aquí. Bueno, pues el diablo es la figura controversial por excelencia. El diablo es la representación de la rebeldía. Nos acompaña, no nos ha dejado desde que la humanidad lo mitificó. Entonces, pues hay mucho que decir y mucha tela que cortar para hablar del diablo. Y para muchos es tan real que su presencia está siempre al lado nuestra. De hecho, algunos dicen que el solo hecho de nombrarlo hace que se materialice su presencia. Entonces, muy seguramente para algunos el programa tiene que ser algo escabroso porque estamos hablando del padre de las tinieblas. Bueno, espero que no se nos manifieste mucho el día de hoy. Por lo menos no. Y también nos acompaña hoy vía Zoom la profesora Susana Castellanos de Zuviría, conocidísima en todo Colombia y en México y en muchas partes por sus libros, que ha lanzado un libro que se llama ¿Cómo el diablo adquirió los cuernos? A mí me encantaría empezar con eso. Buenas noches, Susana. ¿Por qué usted ha buscado al diablo y su historia? Buenas noches, Esteban y Ruby. Un placer estar con ustedes. Bueno, la investigación sobre este personaje que encarna de alguna manera el lado oscuro, la sombra, lo que diría Jung, que es la sombra de la humanidad, es interesante porque es la única forma que podemos adentrarnos al conocimiento de nosotros mismos.
esta figura, el diablo, que es particular de las tradiciones monoteístas, donde hay un gran Dios bueno, hay un equivalente malvado, que es diferente a los demonios de las tradiciones politeístas, porque ellos tienen como un pedacito de maldad, pero no toda la maldad. Eso lo vamos a encontrar en el cristianismo, en el islam y anteriormente en el zoroastrismo. Entonces, encontrar los orígenes de este personaje, cuándo surgió, por qué surgió, cómo es representado el mal cuando no existe una figura equivalente al diablo, es una forma de conocernos a nosotros mismos, porque vemos ahí reflejados nuestros miedos, a qué le tememos, es aquello a lo que demonizamos. Muy bien, y para entender los orígenes del diablo, Joan Arenas ha preparado la siguiente nota. Los demonios fueron ángeles y los ángeles belleza pura. En religión, ocultismo y folclore, un demonio es un ser sobrenatural descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta malévolo. Sin embargo, el término daimonion, de origen griego, servía para nombrar a un espíritu o un ser espiritual. Seres que se fueron convirtiendo con el transcurrir del tiempo en entidades de maldad pura y criaturas a las que se les ilustraba de forma retorcida y monstruosa. Seres que en las tradiciones judías, musulmanas y cristianas fueron creados por Dios como mensajeros y que se rebelaron en una guerra sagrada en la que el Creador los desterró del cielo. ¿Son los demonios ángeles rebeldes o simplemente los herederos de antiguas escrituras? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Este es un problema que ha causado incluso guerras en la historia. ¿De dónde vienen los demonios? Y en las escrituras se dice que fueron creados por Dios. O sea, estamos diciendo que Dios creó al diablo. ¿Ustedes qué piensan allá en su casa con el numeral que es diablo más allá? ¿Es el diablo una creación de Dios, de la bondad? ¿Son ángeles rebeldes? Ángeles como los que ayudaban a los hombres, pero que en un momento dijeron, me aburro de esto y me voy en contra del Creador para ocupar su lugar. Lucifer, ¿qué pensar de todo esto, Rubiela? Hay varias posturas que explican cómo el hombre asume que es el diablo. Mitológicamente, como lo explicaba ahora la doctora Susana, hay toda una inscripción desde las culturas más antiguas de qué significa el demonio y se ve como una construcción mitológica. Cerca del ser de luz está el oscuro. Como Dios es bueno, el diablo es malo. El Dios todo lo hace bien, el diablo todo lo hace mal, y entonces explica esa ambigüedad, la sombra y la luz. También se entiende para algunos que Dios hizo al diablo, fue el que lo creó de alguna manera, entonces este solo puede actuar mientras Dios así se lo permita. Para algunos se asume también desde esa postura. Para otros es la personificación del mal en el hombre. Todo aquello que está mal en los hombres se personifica a través del demonio y se hace posible a través del demonio. También existe pues la postura del gran opositor, que el demonio tiene exactamente el mismo poder que Dios y por eso algunos tienen un culto tan fuerte y existe el satanismo a partir de esa idea. Y por supuesto está lo que decías de el ángel caído, el ángel que se rebeló. Entonces yo creo que los hombres, cada quien lo asume desde su postura y desde la religión de diferentes maneras. Voy a hacer una pregunta aquí, gracias a los que escriben con el numeral de hoy, que me la vienen escribiendo desde México. Doctora, le preguntan, ¿Dios creó al diablo? Desde ese punto de vista de los ángeles caídos y de los orígenes en el monoteísmo. Dios creó unos ángeles y una de las interpretaciones del origen de Lucifer es que de la misma manera como los humanos tienen libre albedrío, los ángeles lo tienen. Y si bien su función principal es adorar a Dios, tienen la opción de no hacerlo. Entonces, en un momento dado, hay un ángel que desobedece. Pero es importante tener en cuenta que todo esto es una interpretación al margen de la Biblia.
O sea, en la Biblia no hay un relato consistente, coherente, que cuente la historia de Satanás o del diablo o de Lucifer, que de hecho son definiciones que significan conceptos diferentes. Entonces, si nos referimos al ángel caído, de acuerdo a la interpretación que se hace y que se popularizó, era un ángel muy hermoso que quería para él la adoración que se le estaba dando a Dios y por lo tanto se rebeló. Esta es, digamos, una de las corrientes que pues ha tenido muchísima fuerza en la literatura y en el arte, sobre todo desde el siglo XVII, porque encarna el concepto de un rebelde. Más allá de ser malo, es un personaje con autonomía. Entonces, parte del tema de la evolución del diablo es a qué llamamos malo y cómo lo representamos. Entonces, a veces lo que llamamos malo simplemente le tememos y es una bestia, como es representado el diablo en la Edad Media, pero esa figura va evolucionando y se va haciendo cada vez más humana. Y en la literatura se le van dando aspectos psicológicos más profundos. Y de esa manera, pues se va a llegar al siglo XIX, al romanticismo, en el que esta figura ya es un rebelde, pero Doctora, en el romanticismo se exalta la rebeldía. Entonces vemos cómo cambia ese concepto de lo que se idealiza y lo que se teme. No es permanente, siempre puede ir cambiando. Doctora, vamos a parar un momento ahí porque nos vamos a comerciales y ya les contamos todo esto que nos están diciendo en detalle, cómo el demonio se ve para algunos como un rebelde que lucha en contra del orden y para otros una bestia. Y les recomendamos este libro, que es el libro oficial de Más Allá, Vida después de la muerte, de alguien que se llama Esteban Cruz. Lo pueden buscar en cualquier librería del país. Ahí están los relatos, entrevistas y otros que no han estado aquí en Más Allá. ¿Hay vida después de la muerte? Usted léalo y descúbralo. Y nos vemos aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que uno lee muchos mensajes. Saludos a Carechimba, que dice que hoy está diabólico. No, hombre, siempre hay que estar bien. Está por aquí Pedro L. Lombana, Magno Emperador, Iván Ojeda, Andrés 1984. Está por aquí, no se sabe quién es, pues así se llama, yo qué puedo hacer. Está Edgar Sanabria Torre, JCH, Jefferson Rojas. Bueno, hay muchos. Andy Kesit y en la transmisión de YouTube mucha gente peleando diciendo que ellos tienen la verdad y que ellos creen. Aquí no vamos a pelear, aquí vamos a explicar diferentes puntos de vista. Ustedes verán si creen unas escrituras, si creen de alguna manera en una opinión. Lo importante es tener la mente abierta y por eso estamos aquí. Y bueno, hay una imagen muy interesante que es el Códex. Vamos a verla de una vez en pantalla. Y esta es una imagen del demonio muy antigua en el que se ve una figura muy extraña. Me gustaría que la doctora Susana Castellanos de Subiría nos contara qué es esta imagen que aparece en este libro muy antiguo que es el Códex. Bueno, el Codex Gigas es un texto, es un manuscrito medieval del siglo XIII que de por sí es un texto muy curioso porque tiene varios libros de la Biblia. De hecho tiene casi todos los libros de la Biblia, menos los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis. Fuera de eso tiene unos textos de conjuros de magia y unos libros del historiador Joseph, que era pues mucho más antiguo que la época de este Codex Gigas, ¿cierto? Más de 1000 años antes. Entonces, es una recopilación de unos textos bastante curiosa y se dice que un monje, para que no lo mataran, se comprometió a hacer el compendio de sabiduría
que se podía conseguir hasta ese momento, hasta el siglo XIII. Pero el trabajo era tan difícil que pues él no sabía qué hacer y le pide ayuda al diablo. Y entonces el diablo acepta con, digamos, con la condición de que su imagen aparezca, pues que aparezca su retrato, como de alguna manera su firma. Para esa época no es usual que firmen los artistas, entonces este es un concepto muy interesante, como aquí que se note que yo participé. Entonces, obviamente esto es una leyenda, tiene pues un carácter folclórico, pero es interesante analizar la imagen. Tiene mucho de bestia, que como les decía hace un momento, es uno de los aspectos que va a tener el diablo hacia el siglo XII. Las pezuñas, las garras, los cachos, entonces todo esto lo acerca a ser un animal. Y eso está asociado con lo instintivo, con lo que no puede controlar sus pasiones. Entonces, para ese momento se están consolidando también los conceptos de los pecados capitales, para los cuales cada pecado capital tiene, digamos, un demonio que lo dirige, y esos pecados es dejarse llevar por los instintos, por las pasiones, no controlarse. Entonces, el diablo, que es de alguna manera, pues un diablo que todos podemos reconocer que es un diablo, pero que tienen unos elementos que desde ahí hasta nuestros días permanecen y que lo asocian a la tierra, a lo instintivo, a lo animal, a lo que, digamos, no tiene esa conciencia que le permitiría, y esa alma que le permitiría acercarse a Dios. Entonces, a nivel simbólico es bastante interesante. Y eso que vemos ahí en un dibujo casi infantil, pues son elementos que van a permanecer siglo tras siglo en algunas de las representaciones que se hacen. Digamos, esta es una representación que hoy en día, si buscáramos un disfraz de diablo, pues estos elementos siguen siendo bastante reconocibles. Sí, y yo le quería preguntar entonces aquí a Rubiera Hernández, investigadora social, que quería preguntarle a usted, doctora, ahí vemos en estas imágenes del Codex Gigas un diablo con dos lenguas, con cachos, con patas de arpía. Este es el diablo medieval, el diablo monstruoso al que se le tiene miedo, la bestia, lo salvaje. Es que la imagen del diablo se ha ido transformando como la misma humanidad se ha transformado. Creo que Dante Alighieri tuvo mucho que ver en su Divina Comedia y en las descripciones que hizo de los círculos del infierno y de cada uno de los demonios que estaba encargado, como decía la doctora, de un pecado capital de atormentar a las almas que llegaban al infierno. Se escribe acerca de cómo es el diablo, hay imágenes acerca de cómo es el diablo que generan miedo en la cultura popular, pero no solamente son las únicas representaciones que hay. Se dice que en los aquelarres de las brujas venía representado como un hombre muy atractivo, muy hermoso, por el cual las mujeres pecaban y querían pecar con él. Yo pienso que casi por cada una de las regiones o por cada una de los lugares, de las personas, de las congregaciones, se ha generado cierta imagen de lo que es el diablo. Aquí en Colombia, por ejemplo, hace muy poquito vimos algún video en la costa colombiana que habían capturado una imagen del diablo y entonces se le representa aquí con cachos, con una sombra, con cola. Algunos dicen que las apariciones que tiene en Semana Santa tiene los cascos de un caballo, que es un hombre hermoso que luego toma una apariencia monstruosa. Entonces, pienso que las imágenes y las manifestaciones del diablo y esta representación, pues no es otra cosa, como decía la doctora al inicio, de las representaciones del miedo que tiene la misma humanidad. Hoy día, ese cachos, cola, es todo un rockstar y que creo que después lo tocaremos más adelante. Mucha gente dice que se ha encontrado con el diablo. Algunos dicen que es un hombre muy atractivo, Sí. que se ve muy bien. Otros, tal vez usted, dice que huele a azufre. En el arte, esa imagen del diablo ha ido cambiando. Joana Arenas preparó esta excelente nota que vamos a ver a continuación. El demonio es la maldad, pero también representa la libertad.
Durante el Renacimiento y Romanticismo, el demonio deja de ser una bestia espantosa y repugnante para convertirse en un ideal, una criatura libre que no se somete a nada, ni siquiera a Dios. El monstruo se transforma en Lucifer, en el portador de la luz, un ser que aparece retratado en las pinturas de Johann Heinrich Füssli. Lejos de estas imágenes, las creencias en las criaturas del Averno se fueron transformando y cambiando con el transcurrir del tiempo. Transformaciones que también se reflejan en el satanismo moderno, doctrina seguida por Arthur Sandor Levy, el Papa Negro de Hollywood que escandalizó al mundo en el siglo XX. Maldad pura o rebelión, luz u oscuridad, lo analizamos aquí en Más Allá. Doctor, aquí quiero hacerle una pregunta que muchos se hacen con el numeral de esta noche. Y es que para muchos el diablo no es maldad pura, sino es libertad. Y a veces cuando uno ve imágenes como la de Arthur Sandor Lavey, la Biblia Negra, los romanticistas, de alguna manera está viendo la idea de que el diablo es la búsqueda, o Lucifer es la búsqueda del conocimiento y de ser libre frente a la cárcel de Dios, digámoslo así. ¿Qué piensa usted de todos estos movimientos o qué nos puede ilustrar? Bueno, lo que pasa es que la figura del diablo va evolucionando y su interpretación también. Entonces, es importante tener en cuenta que la construcción principal que tenemos de él es a partir de la literatura. Entonces, en la Divina Comedia de Dante aparece una figura de Satán que está en el fondo del infierno comiéndose a los pecadores y le salen por las orejas y los vuelve a comer, pero no sabemos nada de él, o sea, no hay un diálogo, no sabemos de su psicología. De la psicología del diablo vamos a empezar a conocer a partir de un poema muy importante para estos temas, que es El Paraíso Perdido de John Milton. Y ahí empezamos a ver una figura autónoma, una figura que dice que prefiere reinar en el infierno que servir en el cielo. O sea, es la frase de la libertad y de la autonomía por excelencia. Y en las representaciones que artistas posteriores hacen de él, por ejemplo, el ilustrador Doré, ya lo representa bellísimo. O sea, es un hombre muy atractivo, con una mirada inconforme, lo cual lo hace profundamente interesante, y es un rebelde. Él es el rebelde de los rebeldes. Y eso le da además un halo de atracción que lo va a fusionar durante el siglo XIX, por ejemplo, con la figura de Drácula, el vampiro, ¿sí? Porque es un rebelde, es el que busca la vida y el que busca las soluciones sin Dios. Entonces, a partir del espíritu de libertad, de autonomía, de rebeldía que tiene el romanticismo, en el siglo XIX, esto se va a ir desarrollando y es ese mismo espíritu, aunque las representaciones sean diferentes, el que vamos a ver a principios del siglo XX en el arte y claramente en la música. O sea, todas estas bandas acusadas de satánicas, lo que quieren esencialmente, más allá de toda la parafernalia, es un grito de libertad, es expresar lo que la institucionalidad no permite. Doctora, ya vamos a hablar de eso porque nos toca irnos a comerciales. Discúlpeme que la interrumpa, pero así nos manda aquí el reloj de la televisión. Y bueno, un saludo en YouTube a todos y les recomiendo este libro de Diana Ospina Obando, Parece que Dios hubiera muerto. Nos lo envía Tatiana y Soraya de Planeta de Libros. Gracias. 6 Barrar lo publica y Planeta de Libros, Diana Ospina, Parece que Dios hubiera muerto. Ya volvemos aquí en Más Allá.
Continuamos en Más Allá, nos escribe Diego López, que tiene también dibujado ahí un alien, @nomercy0681. También Ruth Castillo Reina, Galo Rodríguez, Lucy Catalina, América Mágica, Diego de Porras, hace rato lo veía, y Jorge Iván Barco. Y también nos ven mucho en México, que tiene unas fiestas muy interesantes, allá estuvimos hace poco. Y también nos escriben mucho de Estados Unidos, la familia Bermeo, y de Antigua Guatemala también nos ven. Pues bueno, nos piden muchos temas de que hablemos de las bandas de rock y el diablo. Yo tengo una experta aquí en las bandas de rock y en el diablo, que es Ruby, que le llamamos también Rubiela Hernández Alvarado. Pero antes de eso, quiero que veamos una imagen para que nos lo explique la doctora Susana Castellanos, que está en su libro, que se llama De cómo el diablo adquirió los cuernos, y es La boca del infierno. Doctora, es una imagen muy monstruosa. ¿Qué estamos viendo? Bueno, la boca del infierno es la entrada al infierno. Así era como se imaginaba. Esto pertenece a un manuscrito medieval del siglo XII y entonces representa un monstruo enorme, y por ahí está entrando la gente, o los pecadores exactamente, al infierno, al mundo infernal. Entonces se ve, digamos, aterrador. Además vemos el ángel pues que está cerrando esa puerta, y digamos, podemos ver ahí el miedo a caer en las fauces de esa bestia. Es un miedo ancestral a ser devorado por un monstruo. Esta imagen, la idea, porque va a aparecer varias veces, la idea de la boca infernal. Esta es una de las más representativas, y que aparece en el mundo anglosajón y luego se va a expandir por toda Europa. Y tiene, digamos, de nuevo esa asociación entre el diablo y la bestia. Y además es como una bestia instintiva para ese momento, o sea, simplemente se lo traga. Y no sabemos mucho de la personalidad de ese ser que está tragando. Es un monstruo devorador que encarna el miedo atávico a la destrucción. Y Rubiela, ¿qué piensa usted de eso? Es como abrir la puerta. Yo había leído sobre esto, que también es como una representación del nacimiento, pero al revés. Como venimos al mundo, pero nos tendremos que ir, y los malvados quedarán encerrados y todas las fuerzas malévolas deben estar allí. La idea de la puerta del infierno está en muchos grupos de rock también, y no sé, hay hasta ese knock knock de esas canciones que incluso interpreta Guns N' Roses. Muchos decían que no era la puerta del cielo, sino era el infierno. No, que era un Heaven's Door, que realmente era pues, de Bob Dylan, y luego la toma Guns N' Roses. Pues en efecto, ¿qué sucede? El diablo, la puerta al infierno, digamos que todo esto que generaba terror, siglo XIX, siglo XX, que sigue en algunos grupos generando terror, en el arte empieza a modificarse, entra por la literatura, entra por la pintura, pero por supuesto después del siglo XX hay algunas cosas que hacen que nuestra relación con el diablo cambiara. Y hay que hacerse la pregunta, ¿no? ¿En qué momento la relación entre la humanidad y el diablo cambió? Películas como El Exorcista, por ejemplo, que vienen basadas del libro, juegan un papel muy importante acerca de cuál es la relación que tiene el hombre con el diablo, con las posesiones demoníacas, si el diablo puede habitar entre nosotros. Y por supuesto que viene en el rock todo un movimiento. El rock es la bandera, precisamente por lo contestatario, porque estamos hablando de oponerse a la obediencia, oponerse incluso al mismo Dios. Y muchas bandas de rock se legitimizaron a través del uso de Satanás. Algunas no lo decían abiertamente, como Black Sabbath. A Black Sabbath siempre la veían como la banda representativa del demonio, pero cuando a ellos los entrevistaban, ellos decían, no, nosotros no somos satanistas. Sin embargo, salían con cruces invertidas al escenario, bueno, protagonizaban actos polémicos. Eso empieza en los 60 de esa manera, 60, 70. Pues ya hoy día vemos fenómenos como el de una banda que es Ghost. Es una banda de 5 integrantes en donde hay un papa, el Papa Asmodus, que es el representante,
Todos los de la banda, nadie conoce realmente sus rostros, hasta hace muy poco por unos líos legales que tuvieron, se dieron cuenta quién era el cantante. Se dice incluso que el cantante de Foo Fighters, que es bastante conocido, es uno de los integrantes de Ghost, porque pues no se sabe, es un mito, ¿no? Hace parte de la mitología que se genera alrededor de esta banda, y esta banda se para y dice que ellos asumen un papel muy fuerte, que ellos van a cambiar un orden mundial. Se declaran abiertamente satanistas y pues ahí tienen una cantidad de seguidores, y las letras de sus canciones pues dicen cosas bastante densas acerca de los ritos satánicos, y muchas coristas o personas que apoyan en el tema musical dicen como nosotros no queremos participar porque todavía sigue siendo polémico. Pero ¿qué sucede? Que se vuelve esto un satanismo estético. Entonces muchas bandas adoptan la figura de Satanás, muchas bandas llaman al demonio a que haga parte de la banda porque vende y vende muy bien. Behemoth, que es una de las bandas de pronto que se cataloga como fuertemente satanista, tiene toda una línea de productos que va desde sus discos hasta café con la marca Behemoth. Entonces nos damos cuenta que el demonio en ese sentido se vuelve un agente que vende. También la relación, por supuesto, de los jóvenes con el diablo cambia, no solamente a nivel de la música, sino de los videojuegos. Está Diablo. Está Dante's Inferno. Antes que vayamos allá, quiero que veamos una imagen muy rápido, y porque nos falta más y nos queda poco tiempo, quiero que la doctora brevemente, no tenemos tanto tiempo para explicar, pero esto tiene que ver con la música, es la danza, vemos unos esqueletos danzando, es una danza infernal, la danza de la muerte. Doctora Susana, quiero que nos cuente un poco de esto que tiene que ver con música y qué significa, brevemente porque nos queda poco tiempo para comerciales. Bueno, esta es una obra que corresponde a las danzas macabras. Las danzas macabras es un estilo artístico que se desarrolla en la Baja Edad Media, particularmente después del siglo XIV, asociado con la familiaridad que tiene la gente medieval con la muerte por el tema de la peste negra. Entonces se va a empezar a representar frecuentemente la muerte en el arte, y la muerte está invitando a danzar a todas las personas de cualquier grupo social, de cualquier condición, porque la muerte es algo que hegemoniza, es absolutamente democrática. Entonces, al ser una danza hay algo sarcástico, hay algo burlón, hay algo carnavalesco al representarla de esa manera, y esa forma carnavalesca trata de exorcizar un poco el miedo que produce. Y yo rápidamente, antes de cerrar e irnos a comerciales, hablé aquí como nuestro compañero Daniel Pacheco de Zona Franca por un momento. Yo le quería preguntar aquí a Rubiela, estas danzas del demonio, o estas danzas, uno las ve en todas partes, hasta en cortos de Walt Disney, ¿no? Hay un corto muy famoso que se llama La danza de los esqueletos. Sí. Y que muchos decían, bueno, Walt Disney también tenía algo de liberalismo satánico o algo así, satanista. Pues se han insertado en nuestra cultura popular a través de incluso imágenes de Disney, y pues eso ha despertado que algunos grupos digan que en el fondo lo que están tratando de difundir es la imagen del demonio, y meter mensajes satanistas, y hablan, está todo el tema de lo subliminal y todo el tema de cómo juegan con nuestra cabeza para que el demonio se familiarice más con nosotros. Es de hecho una parte que culturalmente se tiene muy fuerte. Lo cierto es que cada vez se ve más normal. Es normal que se piense que el rock es una forma para difundir al demonio, porque se decía que Luzbel era un ángel, el ángel de la música. Entonces, que a través de la música se abre una puerta del infierno para que muchas personas estén cerca a los demonios o inviten a los demonios. Entonces es parte de la imagenología que hay de la cultura popular. Incluso creo que hay un grupo que se llama Luzbel, ¿verdad? Luzbel es uno de los grupos, brujería, bueno, hay un grupo aquí en Colombia, de Medellín, Typhon, que es uno de los grandes grupos del black metal al que se tiene un culto muy fuerte. El cantante se suicidó y ellos abiertamente se declaraban como satanistas. Un solo disco grabaron, pero son totalmente un culto en Colombia, por eso. Bueno, y un libro de culto es de cómo el diablo adquirió sus cuernos. Hoy estamos aquí con la doctora Susana Castellanos de Subiría, quien lo escribió. Es increíble y tiene ilustraciones increíbles. Todas las ilustraciones que estamos viendo están en el libro, y la doctora Susana, cuando escribe, parece que le hablará a uno al oído. Así que búsquenlo, cómprenlo, de Planeta de Libros. Gracias a Tatiana y todos allá. Nos vemos después de estos comerciales. Sigan tuiteando, porque estamos en una noche en la que hablamos del diablo aquí en Red Más.
Y continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos del bajísimo, del patas, del chiras, del chingas, del demonio. Y nos escribe Brandon Monsalve, Henry Guido, aquí dice alguien que me dice yo soy el diablo, dice @satán. O sea, un saludo a él, ojalá no sea realmente el diablo. Y está Galo Rodríguez. Pero este es el momento de Joana Arenas con su sección que se llama Más Allá, que nos la ayuda a preparar Camilo Caballero. Y empezamos ya mismo. Muy buenas noches, Joana. La imagen de Baphomet, diseñada por el ocultista francés Elias Lévy para su libro Dogma y Ritual de la Alta Magia, se convirtió sin duda en la imagen más popular asociada al diablo. Una figura barbuda, con cuernos y rostro de macho cabrío y una estrella de 5 puntas en su frente. Las alas largas parecen recordar que es un ángel caído. Su cara de cabra representa lo carnal, lo sexual. Baphomet es una figura dual, parte animal y parte humano, macho y hembra. Una imagen que ha trascendido gracias a personajes como Aleister Crowley, el ocultista británico, la gran bestia, el mago negro, quien consideraba a Baphomet el símbolo de la magia verdadera, un ser primordial que contenía la energía masculina y la femenina. Crowley se hacía apodar Baphomet, lo que reforzó la idea de su talante satánico. Por su parte, Anton Levin, escritor, músico y ocultista estadounidense, popular por ser el creador de la Iglesia de Satán y convertirse en ícono del satanismo, escogió el sello de Baphomet como una insignia oficial. ¿Es la imagen de Baphomet la difusión del satanismo actual? Con nuestras invitadas de hoy analizamos esta incógnita. El Baphomet o el Bafometo es muy extraño porque es esta cabeza demoníaca que incluso decían que podía hablar y que la tenían incluso unos religiosos católicos en algún momento que eran las órdenes guerreras, ¿no? Los templarios. Doctora, ¿qué podemos hablar del Baphomet? Bueno, el Baphomet, que se ha convertido en uno de los símbolos contemporáneos digamos, del diablo, porque se volvió a retomar en el siglo XX este símbolo. Me interesa un poco mencionar que algo que no hemos profundizado mucho, y es que el diablo tiene raíces también en tradiciones paganas que tiene que ver, por ejemplo, con el culto a los faunos, a los sátiros, al dios Pan, que era un dios de la fertilidad, un macho cabrío, dios de la fertilidad, por lo tanto de la sexualidad. Y este culto a la fertilidad empezó a aparecer pues demasiado inadecuado durante la Edad Media y fue pues considerado como algo nocivo. Y esa sexualidad desenfrenada, ese dejar dar rienda suelta a los instintos, es lo que representa en sus orígenes la figura de Pan, la figura del macho cabrío, y que originalmente no era el diablo, pero se va a ir adoptando como una de las representaciones del diablo. Es interesante también notar que esto tiene raíces en dioses de las tradiciones de Mesopotamia y del cercano oriente en general, como Baal, como Marduk, que eran dioses que se representaban con cachos, con cuernos, como machos cabríos, y que sus nombres aparecen en la Biblia como enemigos de Dios, ¿sí? Entonces, de ahí es donde se va a tomar los nombres para los demonios, y de esas imágenes de cómo eran representados los dioses en la antigüedad va a ir tomando forma esta representación del macho cabrío. En ilustraciones de Goya podemos ver, por ejemplo, muy similares a estas que van a ser más contemporáneas. Entonces, en el culto de los aquelarres, que eran esas reuniones de brujas con el macho cabrío, ya aparece la idea de que las brujas se encontraban con el diablo en forma de macho cabrío, y se va a ir
digamos, desarrollando esta idea. Entonces, de antiguos cultos de la fertilidad que se demonizan, se va a ir desarrollando este símbolo que tiene, por ejemplo, en ocasiones aparece con una mano hacia arriba y una mano hacia abajo, como es el símbolo asirio de Pazuzu, por ejemplo. Entonces, son muchos elementos, es la construcción de muchos, a partir de muchos elementos que nos va a dar la imagen con las que hoy podemos identificar al diablo o Satanás. Y yo le quería preguntar rápidamente a Rubiela. La doctora nos ha nombrado muchas cosas, y también Joana. Nos habla de Aleister Crowley, el gran mago negro, el gran papa, y también la doctora nos habla de Marduk. Yo recuerdo mucho que en muchas ciudades y países de América Latina hay un grupo que se llama Marduk, que le prohíben ir, no lo dejan entrar a los aeropuertos, se mete la gente y le rompe con una piedra al carro y no los dejan porque dicen que son Satán en persona. Y hay una canción también muy famosa que habla de Crowley, de un grupo muy famoso. ¿Por qué nos cuenta esos dos aspectos muy rápido? Bueno, Aleister Crowley es una figura que aparece en el mundo del rock de manera recurrente porque el guitarrista de Led Zeppelin compra su castillo y se dice que el Led Zeppelin 4 fue escrito allá. Y pues obviamente este guitarrista siempre está asociado al mundo del ocultismo. La banda se separa de hecho precisamente por esos temas oscuros que aparecen entre ellos, y pues Led Zeppelin es toda una institución en el tema del rock, entonces obviamente el nombre de Aleister Crowley da la vuelta, pero por supuesto luego Ozzy Osbourne también hace una canción que se llama Mr. Crowley, que tiene en algunas cosas referencias a este brujo. Él aparece de manera recurrente por su castillo y por el culto, por un lado. Y Marduk es una banda noruega de metal que pues abiertamente se dicen son satanistas. Hay un interesante concierto en donde Marduk abre y Behemoth, que es la otra banda que les digo que tiene todo este marketing de Satanás, está allí. Hay un fan de ellos que muere y él pide que sus cenizas sean esparcidas durante el concierto. Entonces, pues en el espectáculo está efectivamente cómo esparcen las cenizas de este fan que había muerto en el concierto a manera de ritual. Entonces, esto hace, por supuesto, que genere mucho ruido y que en muchos países lo vean como una invitación a adorar al demonio. Y cuando Marduk iba a venir a Colombia, no sé, hace unos 3 años, 2-3 años, pues hubo todo un movimiento que quiso frenar que Marduk tocara en Colombia. Y creo que casi que no los dejan. Bueno. No, creo que no los dejaron, hasta donde sé, creo que no. Bueno, vamos a hacer un programa, ya me están escribiendo mucho con el numeral de hoy, que quieren un programa de música del demonio. Pues lo vamos a hacer con Rubiela Hernández Alvarado. Por ahora tengo en mis manos el libro de la doctora Susana Castellanos de Zuviría, lo consiguen en toda América Latina, saludos a los chilenos, a los peruanos que nos ven, que se llama De cómo el diablo adquirió sus cuernos. Doctora, ya para terminar, una conclusión breve y cómo pueden buscarla ustedes en redes sociales, a usted. Bueno, una conclusión sería que pues me alegra que se interesen por estas representaciones de los miedos del mal en la cultura y el arte. Para conversar más sobre esto, me encuentran en Instagram como Susana Castellanos de Zuviría, o me encuentran en Twitter, en Facebook. Y nada, invitarlos a seguir leyendo y explorando estos temas que nos ayudan a entendernos a nosotros mismos. Gracias, doctora. Rubiela, ya que la comprometí a hacer ese próximo programa sobre el demonio y la música, pues quiero que nos diga su conclusión muy rápido y dónde la pueden conseguir. A usted. El demonio nos acompaña como nos ha acompañado Dios desde el inicio de los tiempos. El mal y el bien es algo inherente a nuestra luz y a nuestra sombra. Y creo que es importante leer, documentarse y entender por qué lo asumimos, cómo lo asumimos, por qué en nuestra cultura hoy día está presente en música, en videojuegos, en el cine, y por qué queremos y tenemos curiosidad sobre explorar acerca de esa parte oscura. Me encuentran como Ruby Investiga, tanto en Twitter como en Instagram. Y nada, sigamos investigando sobre el tema. Bueno, muchas gracias, Rubiela. Ustedes síganos en redes sociales. Yo soy Cruz Escribiente en Twitter y en Instagram. También denos like a los videos, suscríbanse al canal, pero sobre todo denos like si nos ven en YouTube, porque así crecemos más y seguimos aquí. Si no, nos toca transmitir por el celular
desde algún otro lugar. Se les quiere mucho y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.